Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y en lo que lo buscamos, ya sabes, ve por tu Biblia, ve por una libretita para que puedas anotar lo que el Señor te vaya mostrando a través de la lectura de su palabra. Y el día de ayer que salió el video, pudimos aprender sobre el inicio de la vida de Jesús. Y ahora vamos a seguir aprendiendo sobre su nacimiento y otros datos que nos van a enriquecer más el inicio de la historia de nuestro Salvador. Vamos a iniciar haciendo una oración para poner en manos de Dios este tiempo, que Él sea el que nos hable y también que el Espíritu Santo nos dirija, qué cosas debemos de cambiar en nuestra vida, qué principios nos debemos de apropiar, mandamientos a seguir. Entonces, vamos a orar. Señor, te quiero agradecer nuevamente por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu voluntad es agradable y perfecta. Y Señor, tú nos permites seguir leyendo tu palabra. Quiero pedirte que tú la lleves a las personas que lo necesitan. Señor, que tu palabra que es expuesta, Señor, siempre llegue a los corazones de las personas y transforme sus vidas, así como ha transformado la mía, y que me siga transformando, Señor. Pedimos la guía del Espíritu Santo para que Él pueda mostrarnos a través de tu palabra todas aquellas cosas que podemos seguir aprendiendo y que podemos cambiar. Te lo quiero agradecer y te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a leer Lucas 2:1, que dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, o sea, para ser contados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea que Jesús iba a nacer en Belén. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, a su primer hijo. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, de otros ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, manteniéndolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Acordémonos de el capítulo 1, en donde el ángel visita a María y le dice que le pusiera por nombre Jesús. Y el 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos.
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y esta espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí podemos ver una serie de eventos que no dependían de Jesús porque Jesús era bebé, pero que Dios, a través de su poder, de su misericordia, cumplió y les ayudó a los padres, a María y a José, a cumplir cada uno de los detalles que sucedieron en la vida de Jesús que estaban profetizados. Entonces, aunque Jesús no tenía el control y dependía del poder de Dios y de que sus padres hicieran bien las cosas, él confió en que sus padres iban a hacer todo esto con orden. Y esto también nos habla y nos ayuda a entender que él era hijo de Dios, y que no solo era hijo de Dios, sino que Dios lo ayudaba en cada una de estas cosas para que se cumplieran todas las profecías. Y sobre todo, también es una prueba y es una manera de darnos a nosotros seguridad en que todo se cumplió al pie de la letra en su vida, incluso sin que dependiera de él. Entonces, podemos estar seguros de que nuestro Salvador es el Hijo de Dios y es Dios mismo, en el hecho de que toda su historia, antes escrita, se cumplió después al pie de la letra. Y como dice el 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí vemos todo lo que Jesús pues crecía, y sobre todo que Dios y su gracia estaban sobre él. El 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le oyeron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí podemos ver este
precioso ejemplo de Jesús, que desde su niñez hasta los 12 años y hasta los 30, en donde inició su ministerio, su ejemplo para con los demás era bueno. ¿Por qué? Porque crecía en gracia, y para con Dios y para con otros, pero también porque la gente reconocía que Jesús tenía sabiduría, y no solo crecía físicamente, sino que también crecía y se fortalecía, pero lo hacía en la sabiduría. Y obviamente aquí vemos cómo él era, y aquí vemos cómo las demás personas reconocían a tal grado de que se maravillaban, o sea, que no podían creer lo que estaban escuchando y viendo, porque veían sus respuestas, su inteligencia a una edad corta sobre la palabra de Dios, sobre, pues sí, toda la ley y sobre sus enseñanzas que él podía dar en ese momento, porque al momento de él dar respuestas, estaba enseñando. Pero podemos ver cómo en los primeros inicios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, él tenía un crecimiento completo, un crecimiento físico, emocional, pero también un crecimiento espiritual en sabiduría y en gracia. Entonces podemos aprender de él esto, que nosotros también podemos crecer en estas áreas, en nuestra área física, cuando éramos niños y pasamos a ser adultos, en nuestra área emocional, en sabiduría, en inteligencia, en el dominio de nuestro carácter, etcétera, pero también en nuestra área espiritual, que con nuestro ejemplo las demás personas vean a Jesús a través de nosotros y tengamos gracia para con ellos y también para con Dios. Entonces, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el día de mañana con el capítulo número 3 de Lucas. Adiós.